Estimados y estimadas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando me estén escuchando. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la Escuela de Birmingham, también conocido como Cultural Studies, es decir, estudios culturales, es decir, un centro de estudios culturales contemporáneos que se fundó en la Universidad de Birmingham en el año 1964 y que siguieron muy de cerca lo que es el estudio de las culturas populares, bien, y allí entablamos un vínculo justamente con lo que es la comunicación. Ahora bien, antes de ir a esta escuela, resulta interesante pensar el contexto en el cual se originan y surgen este tipo de estudios. En primer lugar, recordemos que veníamos de hablar sobre la escuela de Frankfurt, ¿no? Es decir, una escuela de pensamiento, ¿no? Autores como Adorno, Horkheimer, Benjamin, Habermas, Marcus, que estaban basados en la idea del materialismo histórico de Karl Marx. Nosotros nos encontramos después de la Primera Guerra Mundial con un contexto de crisis capitalista, ¿no? Un contexto en el cual los movimientos comunistas y socialistas de Europa creían que estaban cerca de realizar una revolución igual que lo había hecho la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1917. Sin embargo, esto no solamente no ocurre, en Europa Occidental no hay ninguna revolución de tipo comunista, sino que por el contrario encontramos movimientos fascistas como el nazismo, como Mussolini, como Franco, que justamente acentúan, ¿no? El capitalismo de una mayor intervención del Estado. En este contexto comienzan a haber entonces ciertos cuestionamientos a una mirada más ortodoxa del materialismo histórico. Bien, recordemos esa mirada eh, económica sobre la historia que había planteado Karl Marx y cuyo motor de la historia era justamente la lucha de clases. Entonces comienzan a haber otros pensadores que van a tamizar o van a repensar o van a redimensionar la capacidad de la lucha de clases, y uno de esos autores es justamente Antonio Gramsci. Bien, bueno, tengo algunos libritos, ¿sí?, sobre Antonio Gramsci, es un autor que a mí particularmente me gusta mucho. Estos vendrían a ser sus cuadernos de la cárcel, bien, ahora les voy a contar, y más allá de eso, fíjense todo el pensamiento que ha originado, bien, porque es uno de los autores que más ha estimulado el pensamiento crítico. Bien, aquí tengo algunas lecturas secundarias. Es uno de los autores que más ha estimulado el marxismo heterodoxo, ¿sí? Entonces conviene señalar algunos puntos relevantes. Bien, Antonio Gramsci nace a finales del siglo XIX en la isla de Cerdeña, más tarde se muda a la Italia continental y se instala en el norte, bien, es decir, en Turín, donde está todo el movimiento industrial, las principales fábricas, las ciudades, ustedes saben que el norte de Italia son las ciudades más ricas. En Turín puntualmente está la fábrica italiana de automóviles de Turín, es decir, la Fiat. Y bueno, entre los años 1918 y 1919, después de terminada la Primera Guerra Mundial, hay un movimiento muy grande que se lo conoce como el Bienio Rojo, de obreros los cuales hacen paros, ¿no? Justamente con la idea de, desde el sindicalismo más bien, generar algún tipo de transformación. Bueno, este movimiento es derrotado por las patronales que hacen un lockout, es decir, que no permiten a los obreros trabajar, los obreros aguantan ese lockout, venden hasta muebles, narra Gramsci en algún momento, bueno, terminan siendo derrotados y más tarde llega Benito Mussolini. Mussolini en el año 1926 lo envía preso a Gramsci. Ellos habían tenido algunos cruces en el Parlamento, en el cual Gramsci lo supera intelectualmente a Mussolini. Y se dice que cuando lo enviaron, ¿no?, que la requisitoria decía que este cerebro no piense durante 20 años. La verdad es que no lo lograron, es verdad que le hicieron un gran daño a Gramsci. Cuando uno lee sus cartas desde la cárcel, bien que la editorial Nueva Visión compila en este librito, cuando uno lee sus cartas desde la cárcel se dan cuenta que efectivamente sí lo logran lastimar psicológicamente, ¿no? Él, incluso por ejemplo con su esposa se va para Rusia, la esposa a veces le responde, a veces no, no llega a conocer a su segundo hijo. Tiene una conexión muy grande con su cuñada, Tatiana Jucht. Ella es justamente quien recopila todo su trabajo de la cárcel, y Gramsci la saluda con un querida Tania, ¿no?
esa es la razón por la cual mi perrita se llama Tania. Entonces, desde la cárcel, ¿sí? Y con problemas además corporales, Gramsci tenía como una especie de joroba, su cuerpo era muy... Se le empiezan a caer los dientes al final de su estadía. Y él pide permiso para escribir, al principio se lo niegan hasta que finalmente dicen, bueno, está bien, mira, escribí. Él era un intelectual con cierto reconocimiento internacional, había presión internacional para dejar el libro y dicen, bueno, por lo menos dejémoslo escribir. Y entonces Gramsci escribe. Sí, escribe y allí salen sus famosos cuadernos de la cárcel que luego un compañero suyo, Togliatti, los recopila, ¿no? Los recopila en diferentes obras, por ejemplo, Il Risorgimento, bien, por ejemplo, notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno, el materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, los intelectuales y la organización de la cultura, bien, es decir, que los va recopilando por temas, hay unas críticas también a esto porque al recopilar por temas también rompe el orden cronológico, y en uno de sus artículos, de sus notas de la cárcel, Gramsci dice que para estudiar a un autor hay que ponerlo en orden cronológico, porque justamente va viendo cómo evoluciona su pensamiento. Porque ustedes saben que las personas vamos evolucionando en nuestro modo de pensar. Entonces, dicho todo esto, Gramsci escribe y escribe muchas cosas, escribe muchísimas cosas. No sé, tiene críticas al Corriere della Sera, tiene críticas a la iglesia, a la policía, por supuesto al gobierno, al fascismo sobre todo. Habla incluso sobre filología, él había ganado una beca para estudiar filología en Turín, que sería lo que hoy denominamos letras. Em, y entre todo esto, que para mí es lo más interesante, o al menos es lo que yo utilizo para estudiar, yo aplico la teoría de Antonio Gramsci para estudiar al Estado Plurinacional de Bolivia. Y para mí lo más importante es sus concepciones sobre el poder. Bien. En la lógica de Gramsci, el poder se construye a partir del concepto de hegemonía. Bien, y aquí ya vamos, aunque no parezca, yendo hacia eh, la escuela de Birmingham. Mi lectura sobre Gramsci, desde mis lecturas, entiendo la hegemonía como aquella construcción de poder que se va dando en el largo plazo, bien que se construye lentamente. En 1917, en la Revolución Comunista, no hubo una toma del poder en el largo plazo. Bien, fueron los obreros, los trabajadores, tomaron el Palacio de Invierno, plum, el Octubre Rojo. ¿Sí? En cambio, Gramsci dice que en Europa Occidental el capitalismo está dispersado a través de toda la cultura. Bien. Y al estar dispersado en toda la cultura, no sería la revolución socialista como pensaba él, como deseaba él, solamente yendo con un ejército de obreros. Eso no ocurriría, eso para él eso no es posible porque el capitalismo, el Estado tiene un montón de trincheras avanzadas. Bien, por ejemplo, desde la óptica gramsciana podemos decir que los medios de comunicación son una trinchera avanzada del capitalismo. Bien, entonces voy a dar un ejemplo random. Si hay que aumentarle impuestos a la clase media, los medios podrían decir que es un impuesto justo para lograr el superávit fiscal. En cambio, si surgiera un impuesto que solamente gravara a el 1% más rico del país, los grandes medios, cuyos dueños serían afectados por este impuesto, podrían justamente comunicar cosas en contra. Bien, entonces, según la mirada gramsciana de hegemonía, el poder está distribuido en un montón de trincheras, ¿no? Esto lo toma él de la primera revolución industrial. Ustedes saben que se establecieron las trincheras y murieron millones de personas como no había ocurrido antes. Entonces, él dice que el poder tiene que funcionar así. La construcción de poder tiene que funcionar así. Tiene que ir conquistando pequeñas trincheras. Se van conquistando pequeñas trincheras hasta que en un momento se toma el poder. Bien, y allí es muy importante justamente la cultura, es muy importante la comunicación, la educación, etc. ¿Sí? Este es el planteo que a mí me resulta más interesante para entender el pensamiento de Antonio Gramsci, pero lo que vemos aquí entonces es que hay una discusión con el mecanicismo que habíamos visto en la escuela de Frankfurt. ¿Sí?
Porque mientras para la escuela de Frankfurt, ¿sí? Desde una perspectiva ortodoxa del marxismo, los medios manipulaban, los medios dominaban, ¿sí? Los medios alienaban, desde la mirada de Antonio Gramsci hay resistencias a esa construcción de poder. Bien, hay un poder y hay otra construcción de poder que él llama, que es lo que entenderíamos como hegemonía. ¿Sí? Entonces, hay disputas por el poder, los medios, la comunicación, la cultura de masa serían lugares en donde se disputa ese poder y de este modo se rompe con la omnipotencia planteada por la escuela de Frankfurt. Si ustedes se dan cuenta, hay como una redimensión. ¿Sí? Sí, uno decía que en la Mass Communication Research, los estudios de Hobland, los estudios de Lazarfeld, redimensionaban la capacidad manipuladora de la teoría de la aguja hipodérmica. Acá sucede algo parecido. ¿Sí? Los Cultural Studies redimensionan ese mecanicismo. Em, Alicia Entel, bien que es la autora con la cual nosotros vamos a estudiar los Cultural Studies, cita a Portantiero, que yo lo tengo en algún lugar, a Portantiero, Los usos de Gramsci, bien, un libro que en su momento me salió muy caro porque no se encontraba por ningún lugar. Portantiero, uno de los politólogos más reconocidos de Argentina. Portantiero señala y resalta Entel. La distinción analítica que Gramsci establece sobre lo social es trinaria. Estructura económica, bien, recordemos la premisa del marxismo, Estado y sociedad civil. El Estado es el instrumento para adecuar la sociedad civil a la estructura económica. Hay entonces una concepción doble del Estado, prácticas y organizaciones públicas y privadas a través de las cuales ejerce la dominación, que se asocia al tertium datum, la estructura económica. Entre la estructura económica y el Estado, con su legislación y coerción, está la sociedad civil. Bien, es decir, que el Estado, el gobierno, contribuye a que la sociedad civil siga determinada estructura económica. Bien, em, déjeme agregar que dentro de la figura o el planteo teórico de Antonio Gramsci, es muy importante también la figura de intelectual orgánico, que es un intelectual comprometido con las clases populares, con las clases dominadas, y en él hay una crítica al sentido común. Bien, que nosotros cuando decimos sentido común en la actualidad, tal vez el sentido común se piensa como algo bueno, es la lógica, ¿no? Bueno, Gramsci dice que cuando pensamos en la lógica, en esa lógica, estamos pensando justamente como nos hace pensar el poder. Bien, el poder, su ideología dominante, dice, bueno, hay que pensar así. Y ese pensar así tendría el sentido común. ¿Sí? Por eso Gramsci dice que hay que discutir el sentido común. La gente, especialmente los sectores que no han accedido a la escuela, organiza sus concepciones según el sentido común. Viven en medio de creencias. Tan intervención, que no es lo mismo que imposición, bien, la creencia no es una imposición. ¿Sí? Es una intervención. Lograría que los sujetos reflexionen sobre sus prácticas, puedan tomar cierta distancia y elaboren ciertos criterios críticos para encarar los problemas de la realidad. En todo este proceso, el campo de producción cultural es protagónico. Bien, entonces ese poder económico genera también toda una serie de concepciones culturales y de creencias en las cuales nosotros estamos inmersos y pensamos como quiere que piense, como el poder quiere que pensemos. Entonces, dicho todo esto, señalar finalmente que Gramsci muere en 1937, bien, está en la cárcel y lo sacan de la cárcel para morir en sus últimos días, pero bueno, la verdad que el pensamiento de él está muy vigente, ¿sí? Es leído y además fíjense, como les mostraba recién con todos estos libros, todo el pensamiento que generó a continuación. Entonces, todo esto es para señalar el surgimiento de la escuela de Birmingham en la década del 60. Estamos también en un momento particular, podríamos decir, del capitalismo, porque son los llamados años dorados, después de la segunda revolución industrial, con intervención del Estado, con la aplicación de las ideas de John Maynard Keynes, en las cuales se redistribuye la riqueza. Los obreros de Europa Occidental tienen muy buenos salarios, bien, y por lo tanto acceden a productos culturales. Pensemos, si uno tiene un salario bajo, ¿qué hace con ese salario? Come, vive, paga el alquiler, ¿no? Lo que sea, compra pan, eh, eh, gasta plata para ir a trabajar. En cambio, si uno tiene un mayor poder adquisitivo, puede acceder justamente a consumir ciertos productos culturales. Puede comprar el diario, puede ir a ver una película, puede ir al teatro, puede comprar revistas, etc.
En este contexto es en el cual surgen justamente los Cultural Studies, ¿sí? Entre sus exponentes tenemos algunos autores, bien, puedo mencionar por ejemplo a Richard Hogarth, bien, un autor vinculado con la crítica literaria, ¿sí? Tiene su texto traducido al español como La cultura obrera en la sociedad de masas, bien, siempre desde un enfoque marxista, pero un marxista no tan ortodoxo, bien, no tan duro que sea que la cultura es un reflejo mecánico de la estructura económica. Tenemos autores como Thompson, bien en el caso de Thompson, un historiador que justamente estudia la conformación de la clase obrera británica. Tenemos a un autor como Raymond Williams, bien que ahora vamos a ver, él hace también una lectura particular del poder, bien está en contra de la idea de dominación del el materialismo histórico, podríamos decir también y se diferencia de los planteos de la escuela de Frankfurt, pero fíjense esto que interesante, que también uno lo va a ver en Stuart Hall, un inmigrante, un sociólogo que inmigró desde Jamaica, bien, por lo tanto ahí también se vincula la idea de raza, de etnia, de inmigración. Ahora, fíjense qué interesante lo que plantea Raymond Williams, que Alicia Antel lo señala y a mí me parece fundamental para pensarlo. Dice, mi experiencia de crecimiento en el seno de una familia de la clase trabajadora me había llevado a aceptar la posición política básica que ellos sostenían y clarificaban. Bien, entonces estos son autores que en algunos casos son primera generación de universitarios. Y al ser primera generación de universitarios, vienen de clases populares, ¿sí? Y toman un poco esa idea de intelectual orgánico y de defender a su clase. Bien, eso me parece un punto interesante estos autores. Estos autores vinculan investigación académica con compromiso académico, bien, que no es menor, ¿sí? Y de hecho, en la revista que los reúne, que es la New Left Review, justamente van a investigar, ¿sí? Y a estudiar a las culturas populares, que señala Entel, eran estas culturas populares no eran investigadas por la élite académica dominante. Bien, entonces estos planteos a mí me parecen muy interesantes para comprender entonces una nueva dimensión en la cual la comunicación va de la mano de la cultura. Investigando la cultura es un nuevo modo es un modo de entender a la comunicación y tomando el pensamiento de autores como Gramsci, bueno, también van a retomar, por supuesto, van a tener sus influencias de la escuela de Frankfurt, especialmente un autor como Benjamin, pero de Althusser, de Sartre, de Lukács, bien, toman todos estos autores, los influye en su trabajo académico para pensar justamente las culturas populares. Bien, por eso el nombre de Cultural Studies, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, los grandes medios de comunicación, las industrias culturales, ¿sí? Serían herramientas de construcción de poder, que por supuesto pueden generar una influencia, pero, pero ya no como ya no desde la omnipotencia que lo pensaba la escuela de Frankfurt, ¿sí? Siguiendo a Stuart Hall, vamos a decir que efectivamente la influencia puede ser, y la influencia de la decodificación puede ser bajo las líneas hegemónicas, bien, pero también puede haber un rechazo, puede haber una resistencia, puede haber una oposición a esos mensajes, o finalmente puede haber una negociación, donde se aceptan algunos temas y se rechazan otros temas. Bien, entonces, Escuela de Birmingham o Cultural Studies, surgidos en la década del 60 y que también han tenido una gran influencia en el estudio de la comunicación en América Latina.